estamos coordinando un montón de cosas acá porque hay tanta información que dar. Y les dije acá a las chicas y también al invitado que se acopló ahora en el set que ellos digan todo lo que tengan que decir sin necesidad que le preguntemos. Hay tantas cosas. Hay alguien que preguntó si puede entrar al aire. No tenemos habilitado para entrar al aire. De todos modos, estamos dando muchos números de teléfono para que vos puedas llamar, comunicarte y poder expresar tus dudas. Bueno, estamos ahora con el pastor Marcos Vergara. Él es pastor y miembro de la Asociación Paraguaya, Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay, APEP, coordinador pastoral del proyecto Apoyo Protege en Red Viva Paraguay. Es pastor de la Iglesia Comunidad Nuevo Pacto. Pastor, ¿cómo te da? Un gusto verte. No, el placer es mío. El placer es mío. ¿Qué hace un pastor en medio de todo esto? Bueno, en primer lugar, considerar que el daño que recibe el niño, la niña o el adolescente abusado no solamente tiene que ver con cuestiones psicológicas. Hay una cuestión espiritual que muchas veces nosotros obviamos. Y bueno, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Los pastores y lógicamente los consejeros cristianos. Es muy importante porque mucha gente va a escribirte, pastor, y va a decir, yo fui abusada, fui abusado, tengo un niño abusado, y van a pedir tu número posiblemente. Y es importante que mantengamos en pantalla los números también del pastor para que la gente se comunique. ¿Tienen algunos materiales que nos quieren mostrar o qué, Ania? Ahora por el momento no, pero lo que sí tal vez nos gustaría hablar de lo que recién estábamos diciendo. Sí. Si un niño o niña o adolescente pasa un abuso, ¿verdad? Y va a denunciar, o si una madre o un vecino sabe, una cosa es denunciar, pero el siguiente paso es qué hacer con esa persona que pasó eso. Hablamos de los primeros auxilios del abuso sexual infantil, el ABC, ¿verdad? La atención directa. Y el primer paso siempre, pastor, es que uno debe creer al niño cuando dice que está pasando un abuso sexual. Debe de creer. Sí, porque está el mito de que se dice que 2% nomás es verdad, pero es al revés. Son 98% de las veces, si un niño o una niña expresa que está pasando un abuso sexual infantil, es verdad. Es verdad. O sea, no mentira. Sí. Claro, no todos los casos, pero la mayoría es verdad. Y hay que tener en cuenta eso. Sí. Y aparte que la obligación nuestra es denunciar. Nosotros no somos órganos estatales que tenemos que estar dirigiendo la investigación. Nosotros conocemos de un hecho punible porque obviamente nos dice un niño, tenemos que ir a hacer la denuncia y creer en eso. O sea, los órganos del Estado después, con todo su conocimiento y sus procesos que tienen que hacer, van a ellos establecer si es o no verdad. Nosotros tenemos la obligación de denunciar. Inclusive nosotros en consejería como pastores también tenemos códigos de ser totalmente prudentes y que no salga nada de lo que hablemos en consejería, como también el sacerdote cuando alguien se confiesa. Pero hay excepciones. Si la vida de la persona corre peligro y si ha habido un abuso sexual de un menor. Tenemos obligación los pastores, consejeros que me están escuchando, de dar anuncios a las autoridades, o si no, podríamos ser hallados también cómplices de todo esto. Pastor. Y tenemos que verlo con esa seriedad. Estás hablando si hay una vida que corre peligro o si hay un abuso sexual. Estamos hablando de que el abuso sexual es algo serio, que requiere nuestra intervención. No podemos minimizar y decir, bueno, aquí vamos a ver la forma nomás de cómo solucionar con el abusador, a ver que le perdone y ver cómo olvidar la cosa. No es así. El caso es serio y tenemos que verlo desde ese punto de vista. Y vista. muchos dicen, pero no quiero creer su primo, su hermano, su tío, ni dice. Justamente, en la mayor de los casos, el abusador es alguien cercano de confianza al niño. Que la gente también sepa, cree que el vecino que está allá, que mira lejos, no. Puede ser un pariente, puede ser pariente político, hay que tener en cuenta. Y encabeza, según todas las encuestas, digamos, la información o los datos oficiales que se tiene, encabeza el padre. Aunque ustedes no lo crean, encabeza el padre, en segundo lugar están los padrastros y luego están los tíos, primos, hermanos y en cuarto lugar está la gente desconocida de la familia o que no tenga ningún lazo o conexión con el niño. O sea, es un mito también que hay ese perfil de abusador, ver a esa persona extraña. Hay que mirar primero en la casa y hay que estar atento a eso. Por eso es muy importante también a enseñar a los niños y niñas de temprana edad de cómo cuidarse. Autocuidado es algo que hablamos mucho, es prevención. Ustedes dan ese tipo de charlas, me parece muy importante. Estamos preparando, todavía no hemos lanzado, pero tenemos un programa que es específicamente para niños y niñas adolescentes. ¿Cómo le enseño a mi nene? Mi nene tiene 3 años y medio, 4. ¿Cómo le enseño a él que tiene que contarme si alguien le hace algo que no debe ser? ¿Cómo le explico? Es formas de cómo los niños pueden disfrutar de ser niños, de ser
tener su cuerpo, la cuerpo de su vecinito, pero con respeto, ¿verdad? Y cómo puede identificar si algo que le está pasando de una persona mayor no es algo que debería estar pasando y decirle a una persona de confianza. Ya. Bueno, ahí, perdóname, Okay. abogada, ahí la gente, pues algunos están quejándose de que, y después yo denuncio y me aparece el Chapulín Colorado, está diciendo alguien como diciendo que eso no se concreta al final, ¿verdad? Como que no tiene un seguimiento. Pero vamos a ver qué dice la gente. Sí. ¿Me pueden decir los tipos de abuso que un niño puede sufrir, pero de una manera más práctica y simple de entender? Roberta de Concepción. Buenísimo el programa. Estos son los temas que interesan a nuestro país. René. Esto tiene algo que ver con la evangelización del país y las personas. Diego. Uno va a pedir ayuda a la fiscalía y nunca te hacen caso. Dicen que hay que ir a la CODENI y la CODENI le tira la pelota a otra entidad y así uno se cansa y deja como está la cosa. Marité. Por favor, hace 3 meses que ya hemos acudido a todo y la justicia es lenta. Es mi nieto, ayuda. Wow. Y si uno denuncia, ¿quién defiende al denunciante? Acá en mi vecindario hay violencia del menor. Soy de Anónimamente, doctora, digo anónimamente, ¿verdad? Sí, o sea, en realidad tendría que ser así. A ver. Tendría que ser anónimo, que ellos llamen al 911 y solicite que alguien se vaya, ¿verdad? Pero no todos los casos, no todas las comisarías, obviamente para hacer una denuncia en la fiscalía necesitas dejar tu cédula, ¿verdad? Y, o sea, tu número de cédula y tus datos. No es tan anónimo, pero... bueno, pero hay que jugarse claro, también hay que por la jugarse gente. y además es eso, o sea, lo que yo pienso y cuando pensamos eso, la protección de Dios y los ojos de Dios están en los niños que son los más débiles y nosotros que tenemos conocimiento de eso y podemos defendernos, digamos, de alguna forma, cierto, se van después, pero tenemos que tener en cuenta que es un mandato bíblico para todos nosotros también, o sea... Para los que creen, porque mira que hay creen. muchos que no creen también en Dios, pero tienen una conciencia moral, social. algo moral, claro. Moral. O sea, imagínense, o sea, piensen en sus hijos que alguna vez, lo que a mí me asusta es decir que todo lo que nosotros estuvimos leyendo, que un abusador no se va un día y tiene una locura, digamos, un día y abusa a un niño. Dice que premedita 6 meses antes. O sea, imagínense la mente de esa persona como para invertir 6 meses en poder planear un abuso. O sea, nosotros los padres van a trabajar, hacer lo que fuera en el colegio. El abuso no solamente puede pasar dentro de un hogar, puede pasar en la escuela, en el vecindario, lo que fuera. Y si es su vecino, peor. Un día usted no está y puede venir a abusar de sus hijos. O sea, es una especie de protección para la familia, para los niños, para sus hijos, sus nietos y para quien sea, ¿verdad? Emilio, yo quiero agregar algo. Algo que tenemos que aprender los paraguayos, la empatía. Tenemos que tener la capacidad y tener la capacidad de ponernos en la piel de la persona y tratar de sentir lo que está sintiendo la persona en ese momento difícil, ¿verdad? Y eso se hace concienciándonos, ¿verdad? De lo terrible que es el problema, ¿verdad? Y pensando, por ejemplo, ¿y si fuese mi hijo? No, terrible. Si fuese mi hijo me juego la vida, ¿verdad? Es el tema, ¿verdad? ¿Y cómo están trabajando ustedes como red en este tema? También un poquito cómo entra, algunos están preguntando, ¿y esto es evangelizar? ¿Cómo uno lo hace? O sea, que ya que una organización, por lo menos ustedes son cristianos, el pastor, ¿cómo trabajan? Sí, somos una organización que ya en su nombre dice todo, ¿verdad? Red Viva del Paraguay. Es una red. Es una red, es parte de un movimiento cristiano que se llama Viva Juntos por la Niñez. También dice todo, estamos juntos por ese tema. Ahora en Paraguay, ya que identificamos que es un tema muy real aquí, ¿verdad? Se dice 6 de cada 10 está pasando algún tipo de abuso. Entonces empezamos a traer un programa de capacitación a organizaciones que están trabajando con niños. Ahí hablamos de comedores, iglesias, centros abiertos. Tenemos un centro que trabaja con niños con VIH-Sida, otras con niños con capacidades diferentes. Y capacitamos a ellos de cómo pueden proteger mejor, cómo pueden identificar y tomar acción, medidas de protección por la niñez que tiene a su cargo. Y ellos están formando lo que se llama una red de protección. Ya, pastor, ¿vos te vas a los hogares o te traen a vos, te delegan casos? ¿Cómo trabajamos en medio de esto? Bueno, ahora estamos comenzando todavía con un grupo más o menos cerrado, donde nos llega la información por personas que están ya siendo capacitadas en esto, ¿verdad? Dentro de poco tiempo nosotros estamos comenzando ya a planear eventos porque queremos entrar en las iglesias para formar dentro de las congregaciones, comenzando siempre con los líderes de cada congregación. Primero del tema de la prevención, porque creo que no existe algo mejor que prevenir. Sí. A partir después de la prevención, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando suceden casos? ¿Qué hacer? Paso 1, paso 2, paso 3, porque el caso es serio
y requiere, desde mi punto, ¿verdad? La parte espiritual requiere una intervención espiritual. Y en el caso de los abusos hay un impacto espiritual que se tiene que considerar desde ese punto de vista. No sé si recordar ese pasaje cuando le lleva a Jesús una mamá preocupada porque decía que el demonio le agarraba a su hijo y le tiraba en el fuego, en el agua. En el agua le maltrataba. Y uno dice, ¿será que este niño hizo pacto? ¿Será que...? Yo no creo. Sinceramente hubo una ocasión donde el enemigo forzó, obligó. Como se dice, se abrió una puerta en el mundo espiritual. Y no creo que haya sido tanto por iniciativa del niño. Por supuesto. Y bueno, y cuando hablamos del abuso, podemos decir que el diablo violenta al niño. Y eso es algo que lógicamente, pastor, estamos en un mundo escéptico y cada vez digan, no, esto es una pavada. La Biblia, y para aquellos que creen en la Biblia, es un libro totalmente espiritual. Vos le quitas lo espiritual de la Biblia y esto se vuelve un libro moral, nada más que eso, o de cuentos, de mitos. Y la Biblia habla que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad. La gente que de repente dice, yo no creo en el payé, pero yo no creo que a mi hijo, si les pongo este tipo de cosas, le va a pasar nada. Pero ocurre, después empiezan a sufrir traumas, problemas, su personalidad se altera. Y todo ese tipo de ayuda también uno tiene que recibir. Pastor, una cosa para darte de vuelta a la palabra. Mucha gente tiene miedo de ir a la comisaría. Entonces a lo mejor se va a una iglesia a hacer una denuncia. ¿Cómo podemos canalizar eso para ayudar a la comunidad en las iglesias? Ok, nosotros de nuestra parte tenemos luego la obligación. Tenemos la obligación porque la misma palabra de Dios, hay un versículo donde dice que nosotros tenemos que levantar nuestra voz por los mudos en el juicio. Y estos mudos son justamente aquellas personas vulnerables que no tienen la capacidad de defenderse. Entonces nosotros como hijos de Dios que tenemos, diríamos, ese poder, esa capacidad, tenemos que de alguna manera nosotros llevar a eso. Mucha gente por ahí dice, no, la iglesia no puede hacer eso. La iglesia lo que tiene que es tratar de conciliar. Seguramente en algún momento vamos a buscar que ese menor, ese niño, esa niña abusada, tenga que perdonar en su corazón, porque tarde o temprano esto le va a afectar en su vida. Pero en el primer paso nosotros tenemos que ver que aquí se le dé seguridad a quien fue abusado. Esta persona que abusó necesariamente tiene que vivir las consecuencias de su hecho y a partir de ahí entonces nosotros vamos trabajando. A mí me impresiona, doctora, ver un niño de 5 o 6 años que hace 5 o 6 años está en el mundo y que su papá o su mamá o su tío, alguien que ama, la abusa. ¿Qué capacidad tiene él de salir de su casa, a correr, gritar? ¿Cómo él entiende nada? Él dice, esta es la vida. No sé si me explico lo impotente que hace sentirse en su mentecita. Y como usted dice, es algo muy triste y me atrevo a decirle a la abuela que está mirando el programa y pide ayuda por su nieto. Van a salir después los números de Red Viva. Yo me llamo Daine González, soy abogada. Obviamente no sé dónde está la señora, pero en lo que le pueda ayudar, o sea, es algo que me parte el alma, como usted dice. Y lo más triste es que vos escuchás y en los casos que llevas, que generalmente las madres saben de eso, pastor. Y las madres ignoran a veces. Entonces, así como usted dice, el pobre niño se va y le cuenta a su mamá qué hace la mamá. No le cree o se va y le dice mentira o trata de ignorar y pasan los años, pasa hasta que llegan 12, 13 años y la gente no se suicida o no tiene una vida ultra promiscua después, no sabe a dónde irse y ya fue todo y ya está cansada otra vez, entonces se calla y tiene una vida desordenada por el resto de su vida. Yo conozco 2 casos de primera línea. Una de ellas era la niñera de mi hijo, una de las que tuve. 15 años con un hijo de 1 año. Yo le dije, vos, mi hija, ¿qué edad te embarazaste? 3 y medio. ¿De quién? De mi padrastro. Tu mamá sabe, sí le conté y me dijo que solamente yo le busqué y se fue con mi padrastro, pues yo le denuncié a la Argentina a trabajar y me dejó. Ese es un caso de los muchos que hay. Bueno, vamos a un corte, esto está interesante, volvemos enseguida. A ver si vamos por los casos de